¿Qué tal, amigos y familia? Después de ver el video que acaban de ver, quiero decirles que esta conversación es algo personal para mí. No quiero de alguna manera, verme como que estoy dando consejería a nivel terapéutico o psicológico. Simplemente quiero compartir cosas que yo he estado aprendiendo que tienen que ver mucho con la manera como Dios está cambiando mi vida. Si quieres alguna información de dónde estoy sacando toda esta manera de enseñarte o de qué libros estoy leyendo, tengo una lista de autores que me han ayudado a entender un poquito más de lo que se trata el tema de hoy, que es el arte de tener una mente sana. Agustín, uno de los primeros teólogos que escribió mucho sobre lo que tú y yo ahora lo vemos como doctrina, dice: conócete a ti mismo y conocerás a Dios. La autocomprensión conduce al conocimiento de Dios y en Dios se manifiesta la fidelidad de Jesús. La fe, entonces, dice, no es ciega, es el despertar de la razón a lo divino. De la manera como a mí me gustaría poner ese enunciado es: confiar en Dios comienza por comprender completamente que tú y yo somos seres humanos amados por ese Dios. Y en nuestro caminar tratando de conocer a Dios, vamos a descubrir quién es Jesús y que Él verdaderamente es digno de poner nuestra confianza en Él o nuestra fe. Ahora, el problema de todo esto es que a veces entender que tú y yo somos amados incondicionalmente es la primera batalla que comenzamos en nuestra mente. Esto, lo que te voy a compartir el día de hoy, tiene que ver con sanación y no salvación. La semana pasada hablé que tú y yo somos salvos al momento que ponemos nuestra confianza en Él. Lo que te voy a compartir es cosas que tú y yo podemos seguir trabajando para crecer, como para ser mejores humanos, no para ser salvados o tener un encuentro, una relación con Jesús. Eso pasa inmediatamente. Eso es un acontecimiento. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, solamente la tienes que poner una vez, y es decir, seguir creciendo en cómo puedes confiar en Él en otras áreas, pero en el sentido de tú ser salvo, eso simplemente requiere una conversación con Dios. Lo que yo te voy a compartir es lo que yo llamaría sanación. ¿Cómo podemos sanar o ser transformados en estos discípulos que, que siguen a Jesús? Y esto tiene que ver para mí, con nuestra mente. Y no me refiero a nuestra mente simplemente a la parte cerebral de nuestra mente, donde se encuentra el conocimiento y la información. Quiero empezar describiendo que cuando yo hablo ahorita de la mente, me refiero a nuestra mente y cuerpo, que también nuestra mente lleva procesos que tienen que ver con nuestras relaciones. Es decir, al pensar, al procesar tú y yo, estamos viviendo algo que es físico, que se encuentra en nuestro cuerpo, y también algo en el cual no nosotros controlamos la información, pero podemos regular lo que entra y lo que sale de nuestras mentes. En Génesis, cuando el ser humano es creado de la tierra o del polvo. Y dice Dios que sopló aliento en la nariz, aliento de vida en la nariz del hombre y la mujer. De esta manera se convierten seres que estuvieron, que era barro, era tierra, empiezan ahora de una manera física y ahora empiezan a vivir a través de esa relación, ese aliento que Dios le da al ser humano. A lo que me refiero que nuestra mente y de la manera como yo voy a hablar es algo que podemos moldear, cambiar y que sigue creciendo. Un ejemplo sería cuando un bebé nace con miles de millones de neuronas en su cerebro. Y estas neuronas están listas
y están completas. Pero estas neuronas también funcionan o necesitan conectarse para, para funcionar o para tener funciones que tú y yo hacemos día con día. Y eso depende de nuestra interacción humana que nos ayude a activar esas neuronas. O sea, tú y yo aprendemos cuando vemos la función de otro ser humano y a través de este ser humano vemos a través de su voz, al hablar, al ver, al sentir, que nos conforta, que nos abraza, estamos conectando nuestras neuronas para tener una mente, un cerebro maduro que sigue creciendo. Entonces, hay una relación muy importante en lo que yo te voy a compartir de nuestra mente y cómo hacer que nuestra mente sea sana. Por la razón que tú y yo tenemos mentes sanas es por las interacciones que tenemos que se repiten una y otra vez. Pero de la misma manera, si tenemos cosas que se repiten que no son sanas, nuestra mente también está siendo cambiada. Entonces puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Y a lo que ahorita le voy a llamar cambiar para mal es cuando una mente es lastimada. ¿Has escuchado el término trauma, que en realidad es un término griego que simplemente significa una apertura, una herida? Eso es lo que el trauma es. Y tú y yo, al enfrentarnos a cómo vemos nuestra mente, nos hemos adaptado como seres humanos, tiene que ver mucho qué tipo de conexiones nuestras neuronas hicieron desde nuestra niñez. Eso nos ha ayudado a coexistir, nos ha ayudado a crecer, pero muchas veces aún en esas heridas que tenemos ahora como adultos, esas heridas si no son sanadas, siguen produciendo situaciones que afectan nuestras relaciones y que afectan la manera como nos vemos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Entonces estas heridas se convierten en una parte importante de nuestra mente. La realidad es que todos tenemos estas heridas. Y no es porque queremos culpar a alguien en nuestra niñez, es simplemente parte de nuestra humanidad. Pero lo padre es que las heridas son diseñadas o parte del proceso es que sanen. Y si no sanamos ciertas heridas como niños, todavía existe la esperanza de sanarlas como adultos. Ahora, hay un doctor que habla de este tipo de heridas o trauma de esta manera. Él dice, el trauma es lo que sucede dentro de nosotros. Los acontecimientos no es el trauma. Lo que te pasó no es el trauma. Los acontecimientos son traumáticos, o sea, el evento es traumático, pero en realidad el trauma se produce o ocurre dentro de nosotros, la herida. Es por eso que a veces podemos conocer a dos seres humanos que tienen el mismo evento y uno forma trauma y el otro no. Entonces el evento no es lo traumático, es la herida que sucede en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué sucede eso? Un ejemplo que nos daban en estos cursos, se han hecho estudios sobre las personas que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, que eh, desarrollan algún tipo de trauma. Y la única diferencia que he notado entre los que han desarrollado trauma, que vivieron cierta experiencia, a los que no han desarrollado trauma, es que la gente que tuvo las herramientas para trabajar ese trauma o que tuvo el apoyo, que hubo alguien alrededor de ellos del cual ellos pudieron ser apoyados o contarles lo que estaba pasando, no desarrollaron trauma. Es por eso que yo quiero hablar de esta idea del arte de una mente sana, porque tiene que ver con nosotros como comunidad
y tiene que ver cómo, en cómo nos vemos a nosotros mismos, qué herramientas podemos desarrollar como grupo. Ahora, cuando escuchamos la palabra trauma, muchas veces pensamos que simplemente es gente que va a la guerra o que fue violada o eventos horrorosos, ¿no? Eventos extremos. Y lo que llega a pasar muchas veces es que, bueno, yo no tengo trauma porque nos comparamos con los eventos o las experiencias de los demás. Pero simplemente algo que he aprendido es de que el trauma con T mayúscula sería un evento como el cual te acabo de describir. Pero también hay traumas con T minúscula que no tienen nada que ver con necesariamente un evento, sino que tiene que ver con las cosas que eran buenas que no sucedieron. Es decir, a veces suceden cosas malas y eso puede crear trauma, pero a veces también la falta de un amor incondicional, la falta de aceptación, la falta de respeto fueron cosas que no sucedieron. Y eso desarrolla lo que le voy a llamar T minúscula, trauma o una herida dentro de nosotros, porque algo que debería de haber sido o demostrado no sucedió. Y hasta hace 20, 30 años, en nuestra sociedad, veíamos adicciones o las personas que están en la cárcel o personas que no tienen hogar como una realidad de que algo tenían en algún problema que necesitaban ser arreglados o cambiados en el sentido médico, o más bien en el sentido social. Pero ahora lo que se ha descubierto es de que el 97% de los problemas que vemos sociales tienen que ver más con heridas de la infancia, ya sea con trauma con T mayúscula o minúscula. Es decir, lo que se ha descubierto es de que un adicto a las drogas empieza a consumir drogas no porque es adicto, sino porque la adicción se ha convertido en una solución a un problema interno. La adicción a la pornografía es la solución, no es el problema. A veces vemos lo que se está demostrando o la acción la vemos como el problema. Las drogas es el problema, el alcohol es el problema, el enojo es el problema, la pornografía es el problema. Pero si te pones a ver los casos donde ha habido sanación, te das cuenta que esa es la solución que han encontrado para calmar o no pensar en un problema más profundo o no lidiar con un problema desde la niñez. Y esto nos hace ver entonces, nos hace ser menos, nos hace juzgar menos a las personas, nos hace tener más compasión a los demás y nos hace tener más compasión a nosotros mismos. Porque en lugar de preguntarnos, ¿por qué esta gente está tan mal? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no tienen trabajo? A lo mejor hay otra pregunta que nos podemos hacer. Y es una pregunta que yo pienso Jesús se hizo. Y es la pregunta, ¿qué ha pasado en la vida de esta persona? Me pregunto qué pasó en su niñez. Me pregunto qué pasó en su primer matrimonio. Me pregunto qué pasó en su familia de origen. Si ves a Jesús muchas veces lidiar antes de que llegue al punto que dice, ya no peques más, les dice qué ha pasado o qué ha sucedido en el trayecto de sus vidas. ¿Cuál es la creencia que tienen que los ha llevado a tratar de buscar alguna adicción para calmar la emoción o la herida o tratar la herida que llevan por dentro? Es por eso que quiero demostrarte herramientas porque todos nosotros las hemos desarrollado inconscientemente para sobrevivir algo en nuestra niñez. Para nosotros ha sido adicciones, para otros simplemente es la manera de cómo
llevar a cabo tu vida diaria y ni siquiera a lo mejor te has dado cuenta que viene de algún resentimiento o algo donde fuiste lastimado desde tu niñez. Y es algo que he estado aprendiendo, que tú y yo repetimos lo que no reparamos. Tú y yo vamos a repetir lo que no estamos dispuestos a reparar. Entonces, otra vez quiero recordarte, esto no tiene nada que ver con tu salvación. Ahorita puedes entregar tu vida a Jesús y eres salvo el día de hoy. Esto tiene que ver más con la manera como tú te relacionas con las personas que te rodean. Que para mí, para llegar a ser humanos plenamente sanos, quiero que hablemos de nuestra salud mental. Quiero darte herramientas porque te voy a dar simplemente síntomas de que hay una herida, a ver si puedes de alguna manera, conoces ciertos de estos síntomas. Los problemas que existen por heridas que hay internas es problemas de autoestima, ansiedad, problemas de enojo o ira, problemas de confiar en alguien, problemas de querer tener control o autoridad bajo otras personas o estar sobre otras personas, problemas de utilizar máscaras, o sea, es decir, no, la gente no nos conoce bien como quién o somos perfeccionistas, eh, complacer a los demás, no saber poner límites sanos, falta de respeto, hipersensibles a la crítica, pensamientos negativos, ser impulsivos, no saber cómo regular nuestras emociones, reprimir emociones, distraer nuestras emociones, eh, miedos al cambio, miedos a lo desconocido, miedo al abandono o al fracaso. ¿Alguna vez te has sentido en algunas de esas áreas donde ves cosas que se repiten y se repiten una y otra vez? Y ahora no quiero que te sientas culpable porque de lo que tú y yo a veces no hemos llegado a la droga, pero a lo mejor estas son opciones que hemos tenido o que hemos conseguido desde nuestra niñez para sobrevivir a algo. Entonces, ¿cuál es la creencia? Esto se desarrolla más de 0 a 9 años o a 10 años, pero ha habido una creencia en tu niñez interior que influye en tus decisiones ahora como adulto. Entonces quiero enfocarme en ciertas de esas decisiones y te las voy a traducir, pero van a estar nomás en inglés porque estas fueron enviadas por un amigo que es pastor y terapeuta. Y la primera es, a lo mejor tú has desarrollado la creencia de tengo que ganarme el amor siendo una persona buena. Es decir, simplemente desde niño descubriste que la gente te amaba o te sentías amado cuando simplemente eras obediente, cuando te sacabas buenas calificaciones. Este, y como adulto ahora, entonces tus relaciones con los demás esperas de la misma, una, un, que haya un tipo eh, que la relación funcione si tú das algo, que esa persona te dé algo, de una manera más como lo verías equitativa. O sea, si yo fui amada por lo que yo hice, voy a amar a los demás por lo que hacen. Constantemente a lo mejor tienes problemas eh, de que no eres lo suficiente para hacer algo nuevo o diferente y confundes el amor por el ser aceptado o aceptada. Y una verdad, bueno, antes de decirte una verdad, todo esto te voy a decir a lo mejor lo que hemos desarrollado en nuestra niñez que nos afecta como adultos y luego te voy a dar una verdad sobre
esa idea y tengo simplemente 8 de estas, que existen muchas más, pero yo quiero darte algo más básico. Estas personas que están en esta idea de ver el amor o ganar el amor para sentirnos con valor, son personas que se conocen como, no seres humanos, pero hacedores humanos. O sea, se confían en lo que ellos tienen que hacer. Depende su valor de qué lo que hacen o lo que no hacen. Obtienen su valor externo a través de la posición, lo que ganan, su autoridad. No lo obtienen de simplemente ser humanos que existen. Y esto vuelvo, a veces voy a llevarte a lo que es la teología, porque de la misma manera como Adán y Eva fueron amados antes de que hicieran algo, Jesús también en el Nuevo Testamento es amado por el Padre antes de comenzar su ministerio en milagros. Entonces es una creencia que traemos simplemente porque de esa manera sobrevivimos nuestra niñez. Ahora, la verdad en esta idea es, el amor no se gana, simplemente se recibe. Y aquí empieza a cambiar, si ponemos estas verdades, empiezan a cambiar cómo te ves a ti mismo y cómo ves a tu creador. El dos, y muy rápido, porque quiero darte simplemente ideas generales. No es seguro o no estoy seguro si no tengo a alguien conmigo. No hay seguridad si no estoy con alguien. Si estas personas crearon a lo mejor una niñez donde hubo estuvieron mucho tiempo solas, se desarrollaron solas. A veces esto lo que hace, esta manera de sentirte no seguro, desarrolla inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Emocionalmente no te puedes relacionar con los demás. Es difícil conectarte a tus emociones. Eres dispuesta o dispuesto a hacerlo, prefieres hacer tú las cosas porque los demás no las hacen bien. Y también causa este temor a veces de pedir favores a los demás. Esto tiene muchas veces que empiezas a desarrollar una manera negativa de verte a ti misma. Puedes ayudar a los demás, estar por los demás y no te das tiempo para ti. Una verdad en, en, en esta creencia que desarrollamos en nuestra niñez es la intimidad comienza donde termina la autoprotección. Es decir, el vivir con miedo, el vivir protegiéndote tus emociones para que los demás no las vean o porque te da pena el poner esta carga en los demás, se convierte en algo donde no puedes en realidad crear intimidad con otras personas. Número 3, si muestro lo que siento, seré rechazado o rechazada. Estas personas tuvieron a lo mejor una niñez con un papá enojado o con ira, o un papá que no demostraba ninguna emoción y, y afectan de la manera como ahora como adultos se conectan con otros seres humanos. Es decir, estas personas aparentemente están calmadas, pero por dentro existe mucho caos. Estas personas no les gustan los conflictos. Estas personas también tienden a poner máscaras en lo que es la tristeza, porque se les ha dicho que no puedes sentirte triste, y a veces lo hacen agarrando cura, lo hacen haciendo chistes. Y esto es parte de un rechazo que hubo en su niñez. Una verdad en esta
El sanar, aquí no la puse de fíjate, en español, el sanar significa que estés con gente que verdaderamente te conoce. El sanar significa que tú debes estar con gente que verdaderamente te conoce. Va a ser difícil porque has desarrollado algo que te permite que te conozcan, pero a distancia. Pero esa herida sigue ahí. 4. Tengo que arreglar las cosas para estar seguro. Estos son los niños que a lo mejor en su niñez fueron mediadores, ayudaron, hubo un crecimiento a lo que es una niñez que se le tuvo mucha responsabilidad temprana. Trataron siempre de, a lo mejor tuvieron problemas que se peleaban y ellos traían la paz a la familia, pero interiormente desarrollaron esta manera de controlar para no ser lastimados. Lo que pasa ahora como adultos es se sienten responsables de las emociones de los demás, se sienten ansiosos cuando, cuando, cuando no, cuando hay incertidumbre en algo, quieren tener la certeza para poder, tomar decisiones o para poder sentirse, seguros. Y una verdad en este número 4 sería, la seguridad no es tu responsabilidad. Es decir, tú no puedes fabricar eso. La seguridad es simplemente algo que puedes recibir. Y esto lo puedes recibir, lo estamos hablando, porque quiero que tengamos esta manera de ver uno al otro para poder crear estas conexiones, donde tú puedes decir, yo soy este tipo de persona y necesito estas relaciones donde necesito seguridad. Si no, no va a sanar esta herida que llevo desde mi niñez. Número 5, si no lo hago perfectamente, me irá mal o seré castigada, castigado. En esta, la idea de un perfeccionista, el tratar de ser excelente en algo, eso te ha ayudado a sobrevivir en tu niñez. Entonces también, igual que en el número 4, tienes esta máscara entre los demás, donde tu perfección está ligada a la manera como eres amado o a la manera como te ves que tu vida vale. Es decir, si no haces cosas bien, empieza a crear cierta inseguridad en si eres digno de recibir amor. Entonces, estas personas como adultos tienen miedo a cometer errores, viven siempre tratando de tomar simplemente decisiones que no tengan mucho riesgo, son muy críticos de sí mismos o críticas y muchas veces caen en una manera de no, de ahorita no está, en inglés sería procrastination, que es una persona que muchas veces no llega a actuar en algo porque tiene miedo a fallar. Entonces prefiere no hacer nada. La perfección, la verdad, aquí en esta es la perfección es una prisión. La autocompasión es la llave. Si tú aprendes a ser compasiva contigo mismo, esa herida puede sanar. Ahora, lo estoy haciendo ahorita de una manera muy práctica, muy simple, pero por eso lo llamé y desde la semana pasada estamos hablando de esta manera de ser transformados y sanados. Número 6, dos más. Mi necesidad no es importante. Tu necesidad como ser humano a lo mejor se te mostró, eso es ser egoísta. Eso te ignoraron a lo mejor de niño, se rieron o se burlaron de ti,
Tuviste a un papá que no reconoció tus emociones, o una mamá. Entonces aprendiste mejor a no compartir nada de esas emociones. Como adulto ahora, se te hace muy difícil pedir ayuda, se te hace muy difícil pedir descanso cuando lo necesitas o tomarte un descanso cuando lo necesitas. Viene la culpa y tienes resentimiento a lo mejor como adulto cuando los demás no te tratan a ti de la misma manera como tú los tratas a ellos. Y ahora aquí te va una verdad. Las necesidades que tú tienes son necesidades humanas, no egoístas. Tus sentimientos y tus necesidades importan. Estas personas es muy probable que piensen en las necesidades de otros antes de ver sus propias necesidades. Número 7. Si descanso, soy un flojo o floja, soy perezosa. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Siempre tratando de ser, este, trato de, cuando estoy ocupado, me siento mejor o ocupada. El producir algo me trae el valor como yo me veo como ser humano. Y vemos el descanso, obviamente, como una debilidad. Si necesitas descanso, eres una persona débil. Ahora, como adulta o adulto, esto lo que te puede afectar es de que se te hace difícil, o sea, hay culpa en el descanso, trabajas hasta que ya no puedes más y sobretrabajas o llegas a desarrollar enfermedades físicas y es la única manera como puedes darte muchas veces el descanso y de alguna manera confundes tus resultados con lo que vales. Tengo buenos resultados, voy bien. Tengo malos resultados, no soy nadie. Una verdad, tu cuerpo no es una máquina, no eres un robot y no eres tus resultados, no eres lo que haces. Y todo esto lo vemos en la palabra de Dios también, ¿eh? No nomás son ideas, verdades, psicológicas. Para mí, te empecé a explicar para mí qué era lo que es la mente. No estoy hablando del cerebro, sino de esto que estamos cambiando y transformando a través de nuestro conocimiento de nosotros mismos y de Dios. Y por último, son las personas que desde niños crearon una idea de que algo mal está en mí o algo anda mal en mí. Eh, Estas personas nunca fueron afirmadas en su niñez de cuánto valían, qué tan válidas eran sus emociones, qué tan válidos era simplemente el que fueran diferentes a los demás niños o niñas. Y estas personas tienden a echarse la culpa de todo. Como adulto, esto lo que les puede afectar estas personas son las que van de una conferencia a otra conferencia, a otra conferencia, a otra conferencia. Estas personas tratan de también mantenerse eh, ocupadas todo el tiempo, porque si no, o más bien porque el ocuparse no les permite trabajar la autoestima o la culpa y vergüenza que están sintiendo. Entonces prefieren ser ocupadas. Iba a decir estas número 8 muchas veces terminan en iglesias. Iglesias con líderes que quieren verte, este, ¿cómo te diré? Como quieres estar más ocupado u ocupada para hacer algo, estos son los voluntarios que se meten en todo.
básicamente. Y las iglesias se convierten en un lugar, un lago o un centro para este tipo de personas. Una verdad, una verdad, no en esta, una verdad, y estoy tratando de ponerlo de una manera práctica. No con estas personas, debemos no confundir la idea de que todo está mal contigo con la idea de sentirme seguro o segura. Es decir, lo que nos faltó es a alguien que nos diera seguridad. Entonces buscamos esa seguridad en otras partes, aún en el estar ocupados. Entonces, si yo puedo verme a mí como una persona que tiene valor, a pesar de, de a pesar de que no soy perfecto o perfecta, muchas veces empieza la autocompasión a sanar, a no buscar eso en otros lugares. Entonces, ¿has vivido con alguna de estas creencias en nuestra niñez? Cuando hablo de nuestra niñez, no nomás es una metáfora. Lo que quiero recordarte es que en realidad esto es algo que te protegió en tu niñez. Lo desarrollaste como una manera de protegerte. Y ahora tu sistema nervioso reacciona de la misma manera. Y la idea de todo esto no es decirte, pues páralo, para ese sentimiento, deténlo. La idea que estamos tratando y de la manera como yo he tratado muchos temas en esta comunidad es de que tú y yo podamos ser amables o compasivos con estos problemas y poco a poco ofrecerles una verdad y que estas heridas sean sanadas para convertirnos en unos humanos más sanos. Romanos 11 y Romanos 12. El apóstol Pablo, muchos conocemos Romanos 12 cuando dice, por tanto, os ruego que en la misericordia de Dios, este, que presentes tu mente o tus pensamientos para que sean transformados. Pero antes de llegar al cambio, todo Romanos 11 es sobre la relación que Dios tiene con Israel y ahora con nosotros, los seguidores de Jesús. Habla de esta manera de ser injertados o ser parte de la familia, del árbol, del amor de Dios. 11 habla de cómo Dios tiene un pacto con su creación. Y entonces, primero es nuestra identidad y que somos plenamente amados. Después en el 12 dice, por tanto, os ruego, por la misericordia de Dios. Y no dice, este, lo escribe de una manera brillante porque dice, no nos conformemos en este siglo, sino seamos transformados. Pero antes de eso, no habla de que tú y yo seamos transformados por la palabra o seamos transformados por por algo que hagamos. Habla que somos transformados por la misericordia de Dios. Y dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Y no está hablando de un sacrificio que tengas que, literal. Aquí sí está hablando Pablo como una metáfora. Ofrece todo tu cuerpo, que tiene que ver con nuestra mente. Presenta tu mente, presenta tu cuerpo ante Dios. Dáselo a Dios y no te conformes con lo que tú desarrollaste en tu niñez, con los miedos, con las inseguridades, sino que como yo he creado este cuerpo, quiero que transformes esto
Ese es el proceso de trabajarlo, de la sanarlo, mediante la renovación de nuestras mentes. Presenta tu cuerpo para que tu mente sea transformada. Hace 2000 años esto fue escrito y hasta ahorita con lo que neuroscience y la ciencia en nuestra mente nos estamos dando cuenta que nuestra mente es capaz de desarrollar nuevas neuronas y nuevas maneras de cambiar. Y que aún en nuestra niñez, todas esas neuronas se están formando día con día. Entonces, nuestra tarea es ser renovados para simplemente ser humanos. Nada de esto es que nos llene de culpa, sino que nos traiga sanidad y libertad. Quiero darte un ejercicio, pero quiero terminar y cerrar, orar, y el ejercicio te lo voy a dar si quieres venir a la plática de inglés. Puedes platicar primero de esto, pero es un ejercicio que aprendí de cómo podemos llegar a controlar la parte del sistema nervioso, porque esto no va a cambiar simplemente diciendo, para esos pensamientos, esas creencias, sana. Esto es algo como lo has desarrollado por muchos años y lo he desarrollado por muchos años. Es algo donde tengo que ser muy intencional y es parte de mi crecimiento como seguidor de Jesús. Señor, gracias por una comunidad que estamos dispuestos a tener ese tipo de conversaciones. Y sabemos que la transformación que tú nos ofreces no tiene que ver con nuestra salvación. Somos salvos cuando te entregamos nuestras vidas. Pero muchos de nosotros cargamos con hábitos que como adultos ahora siguen saliendo a la luz y no sabemos por qué. Y lo que minimizamos es algo que no podemos reparar, que no existe algo, una sanidad en algo que no podemos admitir. Esto es parte de lo que es confesar. Señor, yo te pido que podamos seguir conociendo cómo tú quieres ser parte de todo, del amarte a ti con nuestro cuerpo, alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Tiene que ver con esto, de ofrecer todo nuestro cuerpo para que tú llegues a esta manera, de esta plenitud de vida de la cual tú hablas. Te entregamos todo a ti, Señor, y confesamos, Señor, que no sirve el que nos protejamos, que busquemos el estar ocupados, que busquemos el amor en relaciones que nos afectan, que nos lastiman, en adicciones. Simplemente queremos reconocer y confesar que te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús yo oro. Amén.